Vamos a hablar de los buffer y especialmente del buffer o del amortiguador bicarbonato anhídrido carbono, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos una gasometría, ¿no? Y cuando creo que todavía falta ver la lectura sistemática paso a paso del AGA, vamos por los pasos, ¿no? Primero vemos el pH, ¿no? 7,35, 7,45 es lo normal. Mientras que estemos en ese rango, nosotros sabemos que estamos en una etapa de equilibrio, en homeostasis del medio interno, ¿cierto? Si baja, nos vamos hacia la acidemia; si sube por ese rango, nos vamos hacia la alcalemia; luego vemos cómo está yendo, ¿qué cosa? El bicarbonato, ¿no? Específicamente, si va subiendo o va bajando, y luego también vemos el componente respiratorio del CO2, si está dentro del normal o fuera de lo normal, y eso nos permite saber si, primero, si está compensado nuestro medio interno, y si no está compensado, quizás alguna alteración en estos sistemas amortiguadores está generando o genere que no compense bien, que haya alguna falla en estos sistemas amortiguadores, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? Nuestra existencia, nuestra vida, nuestra salud va a depender de que nos mantengamos en parámetros muy estrechos de diferentes electrolitos, y en esta oportunidad en relación al pH, ¿no es cierto? Si nos salimos de esos niveles, pues vamos a generar enfermedad. Si bajamos por debajo de 7,10 o nos vamos por encima de 8, pues ya es prácticamente condicionante o un pródromo de una muerte, ¿no? Porque ya hay falla a nivel de todos nuestros sistemas, a nivel celular, y eso se va a desarrollar o se va a evidenciar en la falla también multiorgánica. Entonces, este sistema que vamos a ver ahora de amortiguación, que es el bicarbonato, ¿no? Y el CO2, es el más importante que nosotros tenemos en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque es el principal amortiguador, ¿no? El principal sistema que va a permitir que ese pH, por más de que haya demasiado ácido o demasiado álcalis en el ingreso, en el consumo, lo va a mantener estable, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Nosotros sabemos el pH no es más que un logaritmo de los hidrones hidrógenos, ¿cierto? Sino que estos, al tener una medida tan pequeña, sería pues mucho más complicado manejarlo de esa manera, y por eso se lo convierte en logarítmico y hablamos de pH, ¿no? Y todo lo que nosotros ingresamos a través del sistema nutricional, de la nutrición, ¿no? Se va a procesar, se va a metabolizar y va a eliminar iones hidrógeno. Y luego nuestro sistema excretor, ¿no? Va a eliminar estos iones de hidrógeno manteniendo en una homeostasis. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Nosotros sabemos que el rango de 7,35 a 7,45 va a ser lo que nos va a generar una homeostasis en el cuerpo. Por los lados muy extremos, sea hacia la acidosis o hacia la alcalosis, va a ser, como le decía, un pródromo de muerte, ¿no? Muy poco se podría hacer con estos pacientes. Entonces, ¿qué órganos intervienen en tratar de que haya este homeostasis? ¿No? ¿Qué órganos intervienen? Y estamos hablando ahorita de una persona que todavía no tiene enfermedad. Nosotros, cuando ingerimos, por ejemplo, comemos demasiadas grasas, demasiada fritura, ingresa demasiado carbohidratos, demasiados lípidos, y estos se van a transformar y va a generar liberación de iones hidrógeno mucho más de lo que deberíamos tener en el cuerpo, ¿cierto? Y nuestro organismo debería poder compensarlo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a comenzar a tratar de eliminarlo a través de ¿qué? O bien de la respiración, haciéndonos que respiramos un poco más rápido. No se dan cuenta que a veces cuando ustedes van y se comen papas fritas en abundancia y pollo frito, después está un poquito más polimnéico de lo que normalmente están, ¿no? Cuando termina su proceso de digestión, es porque el sistema de nuestro organismo ha comenzado a metabolizar y ha comenzado a eliminar este exceso de hidrógenos que tenemos, ¿no? Y también a través de la orina, ¿no? También vamos a eliminar. Y
también va a haber otro sistema que es nivel intracelular y otro sistema extracelular, que que va a tratar de compensar esta alteración ácido-base propia de alguna, primero puede ser de la dieta propiamente, una mala dieta quizás, y después cuando ya haya una enfermedad, también tratar de amortiguar estos desequilibrios propios de la enfermedad. Cuando estos sistemas de amortiguación, que ven acá que estos son el primer nivel, que es a nivel intracelular y extracelular, el segundo nivel la respiratoria y el tercer nivel renal, cuando estos sistemas de compensación fallan, es cuando realmente vemos la enfermedad eh, que se vuelve más crítica, más difícil de tratar. Entonces, estamos hablando mucho de amortiguación, de los buffers, pero ¿qué viene a ser eso? ¿Qué es qué significa esto? El amortiguador es un compuesto también, ¿no? Que va a generar que se mezcle un ácido débil con una base conjugada, es decir, eh, carga negativa con carga positiva, ¿no? Para que se neutralice y así mantenga la concentración de hidrogeniones normal en nuestro cuerpo. Esta solución, ¿no? De esta mezcla, ¿no? Hace que ese pH se mantenga en esos límites que son los límites saludables en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no cuando, pues nosotros tenemos en nuestro cuerpo gran cantidad de amortiguadores. Quizás el más conocido es el que estamos refiriéndonos en esta clase, ¿no? Que es el bicarbonato anhidrocarbono. Pero hay otros, hay sulfatos, proteínas, que van a tratar de compensar y de dejar balanceado el pH, ¿no? Entonces, este sistema amortiguador va a ser mezcla de dos componentes químicos. Por eso digamos, vamos a ver un poquito de bioquímica, ¿no? Entonces, estos compuestos químicos lo que van a buscar, nuevamente les digo, es que el pH esté dentro de los valores normales. Y nunca se olviden que los valores normales son de 7.35 a 7.45. ¿No es cierto? Entonces acá, por ejemplo, este es un sistema de amortiguación de sulfuros, ¿no? Un ácido débil, que es el ácido sulfúrico, se combina con una base débil y estabilizan, liberan iones de hidrógeno. También puede ser el ácido clorhídrico, se amortigua y libera iones de hidrógeno y cloro. Entonces, trata de estabilizar el medio interno, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada del día miércoles hablamos del medio interno, ¿no? Un poco. Ahora van a hablar un poco más porque me parece que en la siguiente clase van a ver lo que es justamente medio interno y homeostasis. Entonces, estos sistemas que estabilizan el pH van a proteger cambios repentinos, sea para la acidez o la alcalinidad, ¿cierto? El principal sistema, ya hemos dicho, va a ser el del ácido carbónico y el bicarbonato. El ácido carbónico es un ácido débil, pero rápidamente se metaboliza en anhídrido carbono, en CO2, para ser eliminado por el pulmón. Y por eso es que es importante, porque en sí el ácido carbónico es un ácido que tiene un pH por debajo de 4. Entonces dijeran, pero ¿cómo un ácido que tiene un pH tan bajo va a estabilizar? Y es porque eh, se evapora, ¿no? O se mezcla con el agua, se combina con el agua y se convierte en un ácido, en un gas, se evapora en un gas y se puede eliminar por los pulmones, ¿no? Entonces el dióxido, una vez el ácido carbónico convertido en dióxido de carbono, vamos a eliminarlo por los pulmones y es por eso que este sistema es importante, ¿no? Tiene varios procesos internos en nuestro cuerpo.
Y algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Es de que actualmente cuando se habla de hidroeléctrico y sobre todo cuando hablamos de acidosis metabólica y anion gap, que también van a verlos posiblemente más adelante, eh, hay otra fórmula, otro modelo que es el de Stewart, que también nos dice que tenemos que tener en cuenta, no solamente como antes se veía el pH, el carbonato, el anhidro carbónico, sino que también hay que tener en cuenta otros iones que pueden ser de carga negativa o positiva, que son los llamados iones fuertes, la diferencial entre los iones fuertes, en su nombre castellano, o el Strong Ion Difference en inglés, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque por eso es que en nuestra gasometría siempre nos van a dar estos resultados, ¿no? Magnesio, calcio, potasio, sodio, ¿no? Que son de carga positiva, también nos dan valores cloro, el lactato, y bueno, eso sí no nos lo dan, pero son todos los compuestos proteínicos, ¿no? Fosfato, albúmina, todos esos compuestos que también van a ayudar a la estabilización del pH, sobre todo cuando estamos hacia una acidosis metabólica. Entonces, como les había mencionado, el primer nivel eran los bajos, ¿cierto? Estos tampones que van a amortiguar ese cambio abrupto que no debería presentarse en nuestro pH. Y hay a nivel intracelular y también a nivel extracelular, que es el más importante, ¿no? Porque la respuesta es inmediata. Y aquí, dentro del extracelular, está el tampón bicarbonato. Entonces, esta es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que habla sobre la amortiguación, ¿no? El pH es igual al pK, que si están en niveles adecuados de estabilidad van a ser iguales, más el aceptador de un ion de carga positiva y un ion donador de hidrogeniones, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se traduce en la práctica? ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Quizás no tanto las fórmulas, sino cómo nosotros eso lo traducimos en lo que vamos a evaluar en nuestros pacientes. Si tenemos este es un interferón. Vamos a pasar esto. Acá vamos a eso. Eso se me ha salteado la diapositiva. Ahí vamos a regresar. Entonces, en cuanto a la amortiguación extracelular, ¿no? Tenemos todos los compuestos hidrogeniones. Incluso la hemoglobina va a ser un amortiguador al captar mejor la acidez, ¿no? Lo que nosotros queremos, o lo que el cuerpo quiere hacer al liberar estos fosfatos o las proteínas intracelulares es acidificar o alcalinizar la sangre extracelular para generar el pH adecuado. Entonces, lo que les había dicho, ¿no? Eso es un sulfato, un óxido de sulfato, que se junta con un hidrogenión. Entonces forma un ácido. ¿No es cierto? Estos buffer extracelular del fosfato es eficaz, pero se satura rápidamente, así que no es el que nos va a generar la mayor estabilidad, ¿no? Pero sí es uno de ellos. Y el que más, nuevamente repitiendo, nos va a ayudar es el ion bicarbonato, ¿no? Y también el compuesto de anhídrido de carbono, ¿no? Por lo que les había mencionado, que se convierten, estos se metabolizan y se convierten en anhídrido carbónico y puede ser eliminado del cuerpo a través de los pulmones. Entonces, la primera línea de defensa de los buffers extracelulares, ¿no? Está nuestro bicarbonato, que es un ion negativo, se junta con otro hidrógeno que se ha liberado del metabolismo celular y se convierte en otro compuesto, ¿no?
que es el HC2CO4, que sería el ácido carbónico, ¿no? Que tiene un pK muy cercano al pH. Y luego se reconvierte en CO2 que puede ser inhalado. A través, este es el sistema en sí, ¿no? Bicarbonato más hidrogeniones se convierte en ácido carbónico, como les decía, y esto se mezcla nuevamente, se evapora, se condensa, se evapora y se desune, se desintegra bioquímicamente en agua y CO2, el cual es eliminado por el pulmón y por eso es que la compensación es rápida. Y si solamente se queda como bicarbonato, sin combinarse con otro ion hidrógeno, se quedan por separado, ambos van a ir al riñón y van a ser eliminados, ¿no? Los iones hidrógeno, y también el riñón va a reabsorber si es que siente que, si el cuerpo se da cuenta de que hay una inestabilidad en el pH, reabsorbe el bicarbonato para que no se alcalinice la sangre, ¿cierto? Pero esto ya no se da inmediatamente, sino se da en horas. Entonces, más rápido, la compensación más rápida va a ser pulmonar. No, esto es lo mismo que les había mostrado. La conversión de bicarbonato con iones de hidrógeno se combinan, forman ese compuesto que va a viajar por la sangre, llega a los pulmones y ahí otra vez se diluye, se disuelve, se transforma en anhidro carbónico y agua, y el anhidro carbónico, obviamente el CO2, va a ser exhalado por el pulmón, ¿no? Y esa agua que puede seguir viajando en el torrente sanguíneo va a llegar a la filtración glomerular y va a ser evacuada si está en exceso por la orina, ¿no? Hasta aquí es la parte de esa ciudad. Vamos a regresar un rato. Nos habíamos pasado de las diapositivas. Para ver un poco los buffers intracelulares. Este acá. Entonces, si hablamos de los buffers intracelulares, lo que nos dice la teoría es que el 60% de la amortiguación del cuerpo, ¿no? De la estabilización del pH se da a nivel intracelular. Entonces, pero si tenemos en cuenta este valor, quiere decir que si hay lisis celular, esa amortiguación se pierde, ¿no? Entonces, tener en cuenta por eso la importancia de que la perfusión sea adecuada, ¿no? Porque ¿en qué momento puede haber lisis celular? O sea, muerte celular. Cuando no llega a través de la irrigación, ¿no? Nos llega sangre a las zonas distales, por ejemplo, los dedos de los pies, que sería lo más distal. Si tengo un proceso donde el paciente está hipotenso, no tiene buena perfusión y no llega sangre, por ejemplo, a esas zonas distales, ¿qué va a comenzar a pasar? ¿Cómo se comienzan a poner los deditos? Se comienzan a poner morados, después negritos, el llenado capilar aumenta, ¿no? De lo que normalmente en un adulto es menor de 2 segundos, en un adulto mayor y en niños hasta 3 segundos, ese paciente, o sea, está en 5, 6, 7, entonces ya los dedos cambian hasta de coloración, de temperatura, ¿no? La apariencia de la piel también cambia. Entonces, ya quiere decir que ahí hay sufrimiento celular, por lo tanto, este sistema de amortiguación, que sería el más importante porque es generador del 60%, se está perdiendo. Y por eso es que no amortigua o no se compensa y vemos los casos de acidosis o de alcalosis en los pacientes, ¿no? En los pacientes críticos sobre todo. Entonces, ¿cuáles son estos buffers? Son la hemoglobina, los sulfatos, las proteínas intracelulares y los mismos iones hidrógenos que entran a las células y salen, y al ingresar estos de carga positiva, salen otros iones también de carga positiva, que son el sodio y el potasio, y también el lactato, y esto las neutraliza. ¿En cuánto tiempo? También en 2 a 4 horas. Quiere decir que si bien
cumple el 60% de la amortiguación, que es más de la mitad, el tiempo de respuesta para esto es de 2 a 4 horas. ¿Y cuánto era la amortiguación extracelular, la que nos da el binomio bicarbonato y anhidro de carbono? Ahora en el chat, chicos, ¿en cuánto tiempo nos podemos compensar a través del buffer bicarbonato? ¿Recuerdan? A ver, ¿alguien? Es en segundos, ¿no? Minutos. Minutos, mejor dicho. Por eso les decía, cuando comemos demasiada grasa, comenzamos a respirar más rápido. ¿No? ¿Por qué? Porque el bicarbonato ha comenzado a actuar, se ha mezclado con otros iones de hidrógeno, ha viajado por la sangre, ha llegado a la parte de los capilares pulmonares y se ha vuelto a disociar y se ha convertido en anhidro carbónico, el CO2, y eso sale por la parte o en la expiración. Y eso es más rápido, la compensación es más rápida. Si bien no compensa tanto como la parte intracelular que compensa el 60%, pero es más rápida la compensación, ¿no? Eso es por eso es importante la compensación extracelular, más que por la cantidad de compensación que hace, es más que todo por la rapidez con lo que compensa el cuerpo. Entonces, si tenemos un paciente de insuficiencia renal ya crónica, ¿no? Un paciente incluso que quizás esté en diálisis, ese paciente va a tener una acidosis crónica también, ¿no? De por sí, per se, este paciente no va a tener pues un pH adecuado, no neutralizado, no va a estar en los límites de 7,35 a 7,45. Posiblemente van a estar hacia abajo, ¿no? Tendiente quizás esté en 7,34, 7,35, 7,36, pero no dentro de la norma, hacia abajo, con algunas otras alteraciones. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad evita que elimine adecuadamente los hidrogeniones y también que los vuelva a captar, ¿no? Por lo tanto, siempre se va a ir hacia la acidosis y va a ser una acidosis crónica. Entonces, para compensar, ¿qué hace la célula? ¿No? Pues está viendo que ya este paciente, su sistema bicarbonato, ¿no? CO2 no funciona porque el riñón está mal. Entonces, no va a funcionar. Una falla renal va a impedir que amortigue adecuadamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de, a nivel del hueso, ingresar esos iones de hidrógeno que están en aumento en el cuerpo. ¿Y qué va a sacar? Va a sacar otro ion positivo del hueso. Y lo que saca generalmente son calcio, ¿cierto? Eso genera desmielinización ósea, osteomalacia. Entonces, como enfermedad, ¿qué tenemos que saber en un paciente con insuficiencia crónica? Que si tiene riesgo de caídas, tiene un alto riesgo de fractura, ¿no? Entonces, hay que evitar proteger a ese paciente de que se caiga. ¿Por qué? Porque el paciente quizás deambula bien, pero ya tiene una falla de por sí metabólica al tener insuficiencia renal. Quizás esté acompañado de otras patologías. Entonces, el cuidado enfermero se va a basar en proteger o evitar de todas las maneras posibles que se caiga, ¿no? Porque ya es un paciente que tiene una fragilidad ósea, lo cual quiere decir que un mínimo, quizás solamente un resbalón, ¿no? Y que se siente, que queda sentado, puede generar una fractura de cadera o de fémur, sobre todo de huesos largos, es en este caso por la desmielinización. Pero eso va a generar al paciente que se pueda postrar y eso va a generar mayores daños agregados al paciente. Entonces, más o menos desde ese punto tenemos que ver a nuestra paciente, ¿no? No tanto la parte bioquímica interna, sino qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué cosa está pasando dentro del paciente, ¿no? Para que nosotros podamos evitar que ocurran eventos que podrían condicionar mayores complicaciones en este paciente.
Vamos a regresar a donde estábamos. Y no has visto esta diapositiva. Ya es lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya nosotros tenemos nuestro sistema excelente, ustedes, yo, estamos sin una enfermedad de base, ¿no? Entonces, todo funciona bien, mi bicarbonato se une a los hidrogeniones, forman ácido carbónico, el ácido carbónico viaja por la sangre, llega al pulmón, esto se elimina como CO2 y el agua que de lo que se disocie sale por por los riñones. Pero ¿qué pasa si tengo mi paciente que tiene un EPOC, que tiene una neumonía, que tiene una fibrosis, que tiene una neoplasia de pulmón, o que comienza a ser un ARTS, ¿no? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Va a ser efectivo esta eliminación? No, ¿verdad? No va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque si bien el CO2 se va a unir con los hidrogeniones y van a formar ácido carbónico, ¿no? Cuando llegue al pulmón, no todo el espacio parenquimal, ¿no? Todos los alvéolos van a tener, eh, van a estar dispuestos o disponibles para hacer la difusión de gases. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que no va a poder eliminar el CO2 que debería eliminar, ¿cierto? Va a eliminar menos cantidad de anhídrido carbónico. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese paciente? Ese anhídrido carbónico se queda retenido en el cuerpo, ¿no es cierto? Y eso se va a traducir en que va a tener un paciente o este paciente va a tender a hacer una acidosis respiratoria, ¿no? El agua sí se va a ir a los riñones, pero el pulmón no va a poder cumplir con esa función de amortiguación, de eliminar el CO2, sino que se va a quedar en el cuerpo. Y por eso es que estos pacientes son crónicamente, tienen hiper o tienen el CO2 alto, ¿cierto? Sobre todo los fibróticos, los pacientes con EPOC. Y su centro regulador, ¿no? Su centro regulador de la respiración ya gatilla diferente también. Por eso es que en esos pacientes crónicos, ¿no? Sobre todo en EPOC, fibrosis, nosotros no vamos a esperar que su CO2 sea normal. Generalmente van a estar ligeramente incrementados y su pH también va ligeramente disminuido. Eso es propio de su enfermedad. El problema es cuando esa estabilidad que se ha logrado, a pesar de que no tenga los valores correctos o dentro de lo que nosotros consideramos normal, para ese paciente sí es normal. Pero cuando se sale de su normalidad, por eso cada individuo es único, ¿no? Cuando se sale de su normalidad, entonces comienzan los problemas. Pero en un paciente de este tipo, nosotros no vamos a darle, por ejemplo, demasiada cantidad de oxígeno. No vamos a esperar de que esté saturado al 100%, por ejemplo, ni que el CO2 baje a menos de 40, a 45, porque su normalidad es diferente. Entonces, hay que tener en cuenta también las individualidades, por eso es que nosotros como enfermería vemos al paciente en forma holística, ¿no? Cada uno de forma individual, cada uno con sus complicaciones y las cosas, sus patologías propias, su fisiología propia, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando hay otro factor limitante, no solo el pulmón, ¿no? No, el pulmón que ya está bien, sino el factor limitante puede ser el riñón, por ejemplo, ¿no? Está bien, se conjuga el bicarbonato con los hidrogeniones, forma el ácido carbónico, va esto hacia el parénquima pulmonar, hacia los alveolos, hacia los capilares pulmonares, se elimina el CO2, se genera el agua, pero el riñón no funciona bien, ¿no? Entonces no puede eliminar esta en totalidad. Y también, como ya está fallando, quizás no pueda captar el CO2 o los hidrogeniones que van a ser eliminados a través de los túbulos renales.
Entonces, ¿qué pasa cuando el riñón está funcionando bien, ¿no? Cuando el riñón está funcionando correctamente, eh, la célula tubular del riñón va a eliminar, va a tratar de eliminar todos los hidrogeniones que están en exceso, ¿cierto? Van a tratar de eliminar para que se compense. Pero la luz tubular va a medir a través de los sistemas neurológicos cómo está nuestro pH interno a nivel del líquido extracelular. Entonces, si está muy alto, va a liberar, pero si está bajo, lo va a recapturar, ¿no? Va a recapturar, va a eliminar hidrogeniones pero, en el túbulo renal, pero después, dependiendo del metabolismo interno de nuestro cuerpo, también los va a recapturar y los va a regresar hacia el capilar para que siga manteniéndose en el líquido extracelular, ¿cierto? Es decir, en la sangre. Esta es la forma como comienza cómo funciona el riñón. Pero si hay alguna falla, por ejemplo, en un paciente renal, como habíamos visto hace un momento, ¿no? Entonces, estos túbulos ya no funcionan correctamente o no todos los túbulos funcionan bien, sino solamente algunas partes. Entonces, eso va a ocasionar de que pueda no recapturar el bicarbonato, sino simplemente lo deja ir o no lo filtra y lo deja en el cuerpo. Ambas situaciones, por una falla renal, ¿no? A nivel tubular, ambas situaciones va a generar una alteración en el bicarbonato de nuestro cuerpo y eso va a generar también alteraciones en el pH, ¿no? En el medio interno. Entonces el líquido extracelular, ¿qué transporta? CO2 y agua, ¿no? Transportado, que se ha generado también en ácido carbónico. Y esto se degrada en hidrogeniones y en bicarbonato, que es el que recaptura hacia el líquido celular y sale a la luz del túbulo los hidrogeniones ingresando sodio, ¿no? Eso es cómo funciona nuestro túbulo renal en óptimas condiciones. En una insuficiencia renal crónica, lo que vamos a tener es demasiado CO2, ¿no? Que si bien se va a mezclar con el agua para transformarse en ácido, va a retener el CO2, sin embargo, va a eliminar bastantes hidrogeniones. ¿Y qué no está entrando? ¿Qué había en otra diapositiva? Sodio, ¿no? No está recuperando sodio. Entonces vamos a tener un paciente que va a tender a estar hiponatrémico. Y esto es propio de la alcalosis metabólica. Entonces, este amortiguador de los túbulos renales, lo primero que va a hacer es captar el bicarbonato, ¿cierto? Captar el bicarbonato, tratar de producir nitrógeno, nitrogenianos, y eso genera acidez en esa zona para tratar de compensar o de mantener compensado el pH interno. Entonces, como resumiendo lo que hemos venido hablando, lo que he venido hablando, eh, nosotros tenemos entonces tres sistemas que van a poder estabilizar el ácido base. Primero, los amortiguadores intracelulares, que ya hemos dicho que son los sulfatos de hemoglobina, ¿no? Que actúan de 2 a 4 horas aproximadamente. Los extracelulares, donde el principal amortiguador es el bicarbonato con el CO2, que actúa de forma inmediata. Luego a la eliminación respiratoria del ácido volátil, ¿no? Que es el CO2, cuando se transforma. Y la excreción renal del ácido no volátil y la reabsorción del bicarbonato. Ese es todo el sistema de amortiguadores, ¿no? Cuando hay sobrecarga de hidrogeniones, ya sabemos que a nivel extracelular, el principal tampón va a ser el bicarbonato y su respuesta es inmediata.
El intracelular, las proteínas y fosfatos, que bien son el 60% de la amortiguación, se da de 2 a 4 horas. La amortiguación pulmonar a través de la eliminación de CO2 se da entre 30 minutos a 1 hora, un día, mejor dicho. Y los riñones sí es más lenta. Miren, se da entre 3 a 5 días recién. Entonces, ese es mucho más lento. ¿Alguna duda? Yo sé que es un tema un poquito así, bien, un poquito complicadito. Entonces, en conclusión, los sistemas compensatorios o los buffers de los disturbios ácido-base van a depender del estado basal de los órganos responsables, como les dije. Si hay falla pulmonar, ese sistema va a estar con muchas deficiencias. Por lo tanto, generalmente vamos a ver las gasometrías con acidosis propiamente o alcalosis, ¿no? Descompensados. Pero no solamente del órgano responsable, sino ya hemos dicho que la hemoglobina juega también un papel importante, ¿no? La hemoglobina, la función respiratoria y la función renal. Es decir, todas estas cuatro unidades, sistemas también son importantes. En un paciente sano, en una persona sana, pues esto compensa todo lo que nosotros podemos ir consumiendo, incluso una infección que tengamos, una infección de garganta, una infección de orina, nuestro sistema va a compensar todos los disturbios. Quizás tengamos fiebre, pero no vamos a tener una acidosis per se, ¿no? Vamos a tender a tener una acidosis o una alcalosis, si nos tomaran un AGA, por ejemplo. No va a estar tan normal como cuando estamos sanos, pero tampoco va a estar pues tan alterado como lo que vemos en los pacientes, por ejemplo, que ya están más gravemente enfermos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros sistemas compensadores van a mantener ese equilibrio. ¿Sabes? No, los disturbios del estado ácido base tienen consecuencias a nivel multiorgánico, como les decía, ¿no? Porque comienza a fallar o a morir una célula y esto va a generar o va a tener como consecuencias que haya fallas también en órganos y tejidos. Entonces, nosotros como enfermeros, ¿no? No tenemos que esperar a que un médico nos lee el AGA, si nosotros podríamos ya evaluar rápidamente si el paciente tiene un disturbio ácido base y comenzar en forma precoz a, a tratar de ayudarlo de alguna manera, ¿no? Quizás si vemos un A que tiene una acidosis muy marcada, una alcalosis muy marcada, si bien nosotros no podemos administrar tratamiento sin prescripción médica, sí podemos decirle al médico que ha venido los análisis alterados, que se le va a iniciar. Por ejemplo, si el paciente todavía tolera la parte gástrica, si es en una acidosis, podemos darle a beber más líquido. Eso no es indicación médica, ¿no? Ya nosotros vemos el LAGA, vemos que está en una acidosis, entonces podemos comenzar a hidratar, porque lo que le va a faltar a ese paciente o lo que va a estar pasando en ese paciente es que se está deshidratando el intracelular, ¿no? Y entonces hay que reponer fluidos. Eso es lo que nosotros podríamos hacer en estos casos, ¿no? Que nosotros tengamos ya una lectura rápida de la gasometría. Entonces, quisiera saber dudas al respecto. Yo sé que el tema es álgido, ¿no? Pero podemos conversar algunas cosas que no les ha quedado claras. Vamos a conversar un poquito con los que están en la sala. A ver, si ustedes no me preguntan, yo voy a preguntar. Primero así, ¿qué nos ha quedado claro? ¿Cuál es el amortiguador extracelular? A ver, recuerden, ¿de qué hemos tocado en esta clase? ¿Cuál es el amortiguador extracelular que tiene mayor importancia en nuestro cuerpo? El bicarbonato, muy bien, el bicarbonato. Entonces hay que tener
Hay que tenerlo en cuenta cuando leamos nuestra gasometría, ¿no? ¿Cómo está nuestro bicarbonato? Los amortiguadores, si es que nuestro pulmón está enfermo, ¿qué es lo que va a fallar? ¿Qué amortiguador o qué sistema buffer va a fallar? ¿Qué hace el pulmón? ¿Qué nosotros eliminamos a través de la respiración pulmonar? El CO2, ¿no es cierto, María? Muy bien. Entonces, si es que nuestro pulmón está mal, ¿qué va a pasar con ese CO2? Tenemos alguna enfermedad pulmonar, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a haber retención de CO2, ¿cierto? ¿Y eso cómo se traduciría en la gasometría, por ejemplo? ¿Cómo va a tratar de compensar el cuerpo? Si aumenta el CO2, ¿qué va a pasar con el pH? Va a tratar de va a disminuir. Entonces va a ser una acidosis ¿de qué tipo? Si la falla es del pulmón. Una acidosis respiratoria, excelente. ¿Ven? Así se explicaría la acidosis respiratoria. Entonces, generalmente cuando hay una falla pulmonar, como creo que les dije la vez pasada, lo que vamos a ver es una acidosis respiratoria. ¿Y qué vamos a ver en ese paciente? Pónganse, ¿cómo va a estar? ¿Va a respirar bien? ¿Cómo creen que está realizando? Taquimeico, ¿no? Disneico también. Una respiración forzada, a veces incluso polineico, pero con una fuerza o con una profundidad no tan adecuada, ¿no? O sea, va a haber hipoventilación, ¿no? Va a estar exacto, una respiración forzada. Y por otro lado, si lo que nos estuviera fallando dentro de nuestro sistema de compensación, si lo que estuviera fallando es el riñón, ¿qué es lo que va a pasar? Infomusculatura accesoria. Muy bien, Jenny, muy bien. Y ahora el otro caso, si lo que nos está fallando o lo que está fallando en el paciente o en la persona que estamos cuidando es el riñón, quizás no está orinando bien, si vemos la urea creatinina, están aumentadas, el paciente está hematizándose, entonces estamos viendo que ese riñón no está funcionando bien, ¿no es cierto? Si no está funcionando bien, ¿qué está pasando con el bicarbonato en ese momento? Ah, no leí bien, espérate. Vamos a poner. La urea elevada, claro, está en anuria, pero el bicarbonato, que es lo que nos interesa, ¿cómo estaría? ¿Cómo está? ¿Va a estar bajo? ¿Va a estar alto? Si no está orinando, por ejemplo, si no está orinando bien. Si no está orinando, no hay filtración, ¿no es cierto? No hay orina. Por la orina eliminamos electrolitos, eliminamos hidrogenones, eliminamos el bicarbonato, pero no está orinando. Entonces está quedando, está incrementado porque se está reteniendo, ¿cierto? Estamos reteniendo el bicarbonato, no está eliminando nada. ¿Y cómo estará el pH? Cuando el bicarbonato está alto, generalmente si es metabólico, va a estar alto también el pH, ¿cierto? Y generalmente cuando son insuficiencias renales, van de la mano, ¿no? Van hacia la parte metabólica. Cuando hablamos de problemas renales, hablamos también, siempre vamos a mirar que va a tender a hacerse o va a ser un disturbio más metabólico que respiratorio. Ajá, muy bien. Entonces, así es como funcionan los buffers y cómo podríamos nosotros interpretarlo. Hay veces el paciente puede estar muy polinéico, pero tú le tomas una gasometría y está el pH normal. Entonces tienes que ver que está siendo compensado por la parte renal, ¿no es cierto? O sea, si bien está ventilando rápido, el CO2 debería estar cayendo, ¿no? Está cayendo, pero el pH está normal, por más que el CO2 está bajo,
y vemos el bicarbonato generalmente va a poder estar alto, entonces eso quiere decir que se está compensando. Por eso hay fórmulas que te van a decir si está compensado al 100%, parcialmente, pero así a una medida rápida, una evaluación rápida, tú podrías decir que sí hay un sistema de compensación todavía efectivo. Sin embargo, si el pH está hacia abajo, ¿no? Ya completamente acidótico o completamente alcalótico, tú podrías determinar que por más que hay un disturbio hacia base y ese disturbio no está siendo compensado por ninguno de los sistemas, ni por los tampones que son intracelulares, ni por los sistemas renales o respiratorios. Quiere decir que ya la falla es mucho más severa. Entonces, cuando nosotros vemos ya un desequilibrio así, sin compensación, quiere decir que ese paciente en ese momento no está siendo capaz, su cuerpo no está siendo capaz de compensarse por él mismo y va a necesitar el apoyo de quizás medicamentos, drogas que le ayuden a compensar. En caso quizás de una insuficiencia renal, va a necesitar la terapia de reemplazo renal para poder eliminar todas esas sustancias que no puede eliminar por él mismo, ¿no? En el caso de de la parte respiratoria, necesitará pues oxigenoterapia, necesitará cánula de alto flujo o incluso ventilación mecánica para poder compensar, porque ya su cuerpo, ¿no? Su cuerpo propio, a través de esos sistemas que hemos visto ahora, no es capaz de mantenerlo estable. Eso creo que es lo que podríamos resumir, ¿no? De esta ponencia. Entonces, la importancia radica en saber si el cuerpo es capaz o no de compensar. Y eso lo van a ver cuando vean el LAGA. Si el LAGA está compensado es porque todavía los sistemas amortiguadores y todos los sistemas de FAPER funcionan. Pero si el LAGA está descompensado, quiere decir que todos tus sistemas de compensación interno que tiene el cuerpo, naturalmente, fisiológicamente, han fallado, ¿no? Entonces, si han fallado, quiere decir que el estado del paciente es mucho más grave que si está compensado. Claro que tiene un límite de compensación, está compensado, pero puede llegar a fallar y ya no compensar. Entonces, hay que tratar de actuar en esos momentos. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. ¿Les ha quedado algo más o menos claro? Yo creo que es un tema que tienen que leerlo también ahí en el aula virtual. Les he mandado unas lecturas que les puede ayudar a comprender mejor, aparte de las diapositivas, y obviamente van a tener la grabación de esta clase. No sé si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, agradezco su participación. Que sí, por ahí está Patti. Sí, sí, licenciada Victoria, acá estoy. Bueno, entonces si ya no hay ninguna otra pregunta con la licenciada Victoria, le agradecemos, licenciada, por sus conocimientos que ha compartido con todos nosotros en esta tarde. Y